Muy buenas tardes, vamos a iniciar el hilograma que les acabo de enseñar. Les enseñaré desde el principio cuál es el procedimiento a seguir. En una tabla de MDF de 30 por 30 vamos a seleccionar el centro de esta tabla. Se hace muy fácil por las diagonales desde el extremo. Seleccionamos en el centro, marcamos en la otra diagonal de extremo a extremo, seleccionamos, marcamos y encontramos el punto del centro. Vamos a hacer el siguiente procedimiento que nos quedaría más o menos como les voy a enseñar acá en este nos quedaría más o menos como ya tenemos este aquí ya adelantado con la magia de la televisión. Ya tenemos el centro de la tabla. Vamos con un compás, vamos colocando, arrancando del centro y más o menos un medio centímetro antes de llegar a los extremos vamos a trazar una circunferencia. Aquí no tenemos el compás, pero este sería el procedimiento. Nos quedaría esta circunferencia. Ubicando el transportador en el centro del que encontramos, vamos a marcar cada 20 grados una marca para prolongarlos hasta la circunferencia. Aquí sería el primero, 10, 20, 20 grados, marcamos 10, 20, marcamos 10, 20, marcamos 10, 20, marcamos y así sucesivamente hasta llegar al final. Así obtenemos 18 radios. Prolongaríamos acá, nos daría el primero, nos daría cada uno de 20 grados. Nos da un total de 18 puntillas, que son las que ya las ubicamos, todas perpendiculares a la tabla. Martillamos, hundimos que todas queden a la misma profundidad, las 18 puntillas, cada una de 20 grados de distancia. Luego el procedimiento que vamos a hacer es que vamos a utilizar tres colores: el color rojo, el color naranja y el color amarillo, y vamos a hacer un proceso repetitivo 3 veces. Vamos a seleccionar de donde vamos a arrancar. Esta sería la puntilla 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Acá marcamos la primera. Arrancaríamos nuevamente, esta es la puntilla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí terminaríamos y empezamos el último periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí nos daría 6 por 3, 18 puntillas. Y vamos a hacer el mismo ciclo 3 veces. Y vamos a obtener el hilograma que les enseñé al principio. Vamos a empezar entonces con el primer procedimiento. Vamos a tener un recipiente donde vamos a colocar el hilo para que no se nos vaya a enredar. Cogemos de donde vamos a empezar, que esta es la primera puntilla, hacemos un nudo doble, cogemos acá un nudito, un segundo nudo y abrazamos la cabeza de la puntilla, lo arrimamos hasta el fondo y le hacemos un segundo nudo para darle un nudo de seguridad. 1, 2 y apretamos. El procedimiento va a ser el siguiente: de donde iniciamos, vamos a desplazarnos a la puntilla que está contigua, regresamos nuevamente a la que continúa, regresamos hasta llegar a la sexta puntilla. Séptima, le damos la vuelta completa. Cuando terminemos acá, brincamos a la siguiente puntilla y repetimos el mismo procedimiento hasta que lleguemos a la última puntilla, la sexta. Ahí vamos a cambiar de color y vamos a hacer el mismo proceso desde acá a cada uno, regresamos y así sucesivamente.
Para que lo veamos más claro, vamos a empezar con el procedimiento. Empiezo desde la primera, voy siempre siguiendo las manecillas del reloj, o sea, en este sentido, y regresamos a la primera de donde arrancamos. Primera, vamos a la segunda, regresamos a la del inicio, a la tercera y así sucesivamente. Tratando de mantenerla el hilo bien tensado, de hecho por eso se llama mandalas con hilo tensado. Seguimos que abrace bien la cabecita, que no se nos vaya a desbaratar a cada una de las puntillas. Seguimos con el procedimiento uno por uno y verificando que no se nos vaya a salir de la cabeza de la puntilla. Pongámosle cuidado, aquí ya vamos casi a terminar. Llegamos a la de donde iniciamos. De acá le damos una vuelta y nos vamos a la siguiente puntilla. Ya desde esta vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Vamos a cada una de ellas y todas van a llegar a esta, a seguir el procedimiento. A la dele, vamos a cada una de ellas y regresamos. Que no vayamos a brincar ninguna de ellas. Continuamos, vamos bajando acá para que no se nos vaya a desbaratar. Verificando que no nos vamos a brincar ninguno de ellos porque entonces se nos dañaría. Este ya es el último. Venimos aquí, ya terminamos en la segunda puntilla, le damos una vuelta. Esta fue la primera, esta es la segunda, vamos ya para la tercera. Empezamos y hacemos el mismo procedimiento, vamos a la continua, regresamos y así sucesivamente a cada una de las puntillas. Podemos irle bajando acá para que no se nos vayan a soltar. Teniendo muy en cuenta dónde vamos. Siempre siguiendo las manecillas del reloj y apretándolo para que no se nos vaya a soltar. Continuamos, estamos ya casi terminando. Ya llevamos 1, 2, 3. Recordemos que son 6. Vamos para la cuarta y repetimos el mismo proceso a la siguiente. Y continuamos con el mismo procedimiento. Puntilla tras puntilla y va formando la figura que queremos que nos quede al final.
Aquí la podemos ir bajando para que no se nos vaya soltando. Esta es la última de este ciclo. La llevamos 1, 2, 3, 4, vamos para la quinta y esta sería la última. Entonces de esta empezamos aquí nuevamente el mismo procedimiento, a la contigua, la que sigue y así sucesivamente. Siempre la misma. Aquí lo vamos bajando para que no se nos vaya desbaratando. Esta es la última y vamos a la sexta puntilla. Esta es la última de este ciclo. Perdón, acá vamos a bajar un poquitico. Este es el último, la última puntilla, donde aquí empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este vamos a hacer el mismo ciclo repetitivo y terminaría el primer ciclo con el color rojo. Vamos a ir bajando un poquitico estas puntillas, las cabezas de estas, para que no nos vayan a salir. Empezamos el último ciclo, puntilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la última donde lo tenemos marcado. Vamos a empezar, vamos uno por uno a cada una de las puntillas contiguas y regresamos siempre al mismo. Siempre la misma, regresamos puntilla por puntilla, regresamos al mismo y el mismo ciclo repetitivo con el primer color. Vamos a irnos ya casi terminando el primer ciclo. Aquí vamos a terminar con el primer color. Aquí terminaríamos el primer ciclo. Acá, aquí vamos a entrar a rematar. Cogemos un pedazo largo de hilo, lo cortamos y procedemos a rematar. Para rematar lo vamos a hacer de la siguiente forma para que no se nos desbarate.
cogemos la cabecita, pasamos el hilo por debajo y lo arrimamos allá para que no se nos vaya a soltar. Lo vamos dejando llegar con maña. Ahí ya llegó el nudito. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora le vamos a hacer un nudo doble para que no se nos vaya a correr. Pasamos una, dos veces y dejamos que arrime hasta allá, y tenemos la seguridad de que no se nos va a desbaratar. Aquí, ahí la primera punta donde iniciamos y donde terminamos, y contamos, deben haber 6 puntillas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el primer ciclo. Como les dije, este ciclo lo vamos a repetir 3 veces. Aquí llevamos el ciclo del rojo, vamos a empezar con el ciclo del naranja, que empezaría acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí terminamos. Y después, por último, el ciclo de el amarillo, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí terminaría el ciclo del hilorama que vamos a hacer en el día de hoy. Este ciclo es repetitivo. Vamos a girar un poquitico la figura para que nos quede más fácil de trabajarlo. Lo cogemos, lo giramos y ya vamos a arrancar. Este fue donde terminamos. Aquí iniciamos, aquí terminamos, aquí vamos a empezar el nuevo ciclo. 6 puntillas: 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a terminar. Vamos a iniciar. Cogemos el color naranja, ya el color rojo lo hemos terminado, y empezamos y vamos a hacer el mismo ciclo repetitivo. Cogemos exactamente lo mismo como iniciamos en este. Cogemos, hacemos un nudo, un doble nudo: 1, 2, cogemos la primera cabeza, que esta sería la cabecita del número 1, lo arrimamos, le damos un segundo nudo de seguridad, una vuelta, 2 vueltas, y apretamos. Y vamos a hacer el mismo ciclo que hicimos en el primero. Desde este vamos a ir a este, regresamos, vamos, regresamos, vamos, regresamos, y el ciclo completo. Pasamos a la segunda y así sucesivamente. Estamos ya por terminar el último ciclo del color naranja. Aquí vamos a terminar el ciclo del color naranja. Cortamos y vamos a hacer el remate. El procedimiento es exactamente el mismo. Abrazamos la cabecita, metemos por debajo y arrimamos el hilo hasta allá. Apretamos para que no se nos desbarate y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya con doble nudo: 1, 2 por debajo y arrimamos hasta allá.
Vamos a rectificar que vamos en el procedimiento. Aquí fue donde iniciamos el procedimiento. Deben haber 6 puntillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí terminamos. Iniciamos, terminamos con el color rojo. Color naranja, aquí iniciamos, deben haber 6 puntillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y iniciamos y terminamos con el color naranja. Vamos a hacer el último procedimiento, giramos toda la tabla para que quede bien grabado, y vamos a hacer el último procedimiento. Iniciamos acá, que esta sería la primera del color amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde iniciamos el proceso inicial. Vamos a ir bajando un poco, despejando las cabezas, empujamos hacia abajo con las uñas para que nos facilite el proceso. Despeje las cabecitas de donde vamos a ir haciendo el con el color amarillo. Bueno, ahí vamos viendo cómo se va formando la figura, cómo nos debe de quedar. Por último, con el color amarillo vamos a hacer el último tejido, el tercer ciclo repetitivo, lo mismo. Iniciamos acá y vamos a repetir. Vamos, este es el inicio del ciclo número 3. Cogemos, hacemos un nudo, otro nudito y cogemos la cabecita desde donde vamos a iniciar. Apretamos y hacemos un nudo de seguridad, un segundo, 1, 2, apretamos. Y vamos a hacer el tercero y último ciclo. Es el mismo procedimiento. Iniciamos, regresamos, vamos, regresamos, vamos, regresamos, vamos, regresamos, y así hasta terminar el último ciclo. Cortamos y vamos a proceder a rematar ya el remate definitivo. Cogemos, abrazamos la cabecita, pasamos por la mitad, 1, si quieres la segunda vez, y arrimamos el bozal para que nos quede asegurado. Vamos a hacer del remate final nuevamente. Abrazamos la cabecita, 1 y 2, y apretamos y dejamos que
y ya vamos a proceder a revisar que no se nos haya soltado ninguno, y ya hemos tenido nuestro mandala completo. Vamos a cortar las cabecitas y los sobrantes. Recuerden que aquí tenemos 3 porque tuvimos que empatar. Cortamos. Y hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy. Si necesitamos por algún momento subir los hilos, los hemos bajado mucho, cogemos un hilo, puede ser un hilo de pronto más grueso, un poco más grueso, lo pasamos por debajo de la puntilla y jalamos hacia arriba y él lo va nuevamente subiendo, o con los dedos por debajo le vamos haciendo e impulsando para que él vaya subiendo. En este momento ha quedado nuestro holograma completo. Si observamos la figura perfecta y verificamos que todas las cabecitas estén descubiertas, y el proyecto ha terminado por hoy. Una feliz tarde y muy próximamente nos volveremos a ver.